Este tiene voz bonita, no como el que nos lo dice antes de empezar a grabar. Vamos a compartir pantalla. Bien. Como les había empezado a decir, vamos a arrancar a ver el módulo 5, el último módulo. ¿Sí? ¿Están viendo, no? En pantalla. Sí, sí, Eri. Perfecto. Bárbaro. El módulo de hoy es interesante el tema que nos toca abordar, que es el tema de las emociones, que es un tema que tiene mucho, y que para mí lo mejor o lo que uno tiene que tener siempre en cuenta no solamente es entender la emoción en sí misma, sino el buen manejo. ¿Por qué? Porque cuanto mejor manejo tengamos de las emociones, vamos a evitar que tengamos algún tipo de inconveniente en el medio del proceso, como por ejemplo una escalada, que a veces produce, que si no sabemos manejar la emoción, una escalada lo que puede provocar es que no podamos volver atrás. Entonces, para eso es importante entender las emociones. No es una clase de emociones que, quédense, tengan en cuenta que no somos todos expertos, lo vamos viendo con la práctica, como absolutamente todo, pero lo que intenta esta clase es orientarlo, ¿sí? Y volver a rever todo lo que ustedes vieron en la formación inicial, porque en la formación inicial ya estuvieron viendo emociones, y se van a dar cuenta que a lo largo de los años siempre va a haber cosas nuevas. Entonces, lo que intentan, precisamente lo que intentamos es eso, ayudarnos a trabajar las emociones, a entender las emociones, a identificarlas para saber manejarlas. Diciendo esto, para que ustedes lo tengan en claro, en qué se basa la clase de hoy, vamos a empezar a ir ahondando acerca de este mundo maravilloso que es el mundo de las emociones, para empezar a entender un poquito más. Los temas que vamos a recorrer son los siguientes: el manejo de las emociones en la mediación familiar, la emoción y la relación, ¿sí? En grandes rasgos. Bien, primero que todo tenemos que ver, o tenemos que ponernos a pensar en qué son las emociones. ¿Qué es una emoción? A ver, ustedes que estudiaron ya en la fase inicial, ¿qué se acuerdan cuando hablaban de emociones? Tranquilo, Kevin. Yo no me acuerdo qué era, pero voy a decir más o menos lo que me parece que era. Las Sí. emociones es el camino donde uno puede tratar de hacerle ver al otro qué es lo que le está pasando. Es tratar de demostrarle al otro qué es lo que está viviendo. La emoción es parte de la vivencia íntima de la persona, que se manifiesta de distintas maneras. Quizás lo estoy diciendo más a través de la neurolingüística que lo que sería esta especialización, Todo es válido. Acá toda respuesta es válida. Vos sabés que acá con todo nos nutrimos. Pero con lo que vos estás pero diciendo, bueno, podríamos decir que es algo que nos atraviesa, obvio, ¿no? sí. ¿No? Hablando de lo que vos estás, yo quedándome con lo que vos nos dijiste, estoy hablando, ¿eh? Algo que nos atraviesa, que nos ayuda a manifestarle al otro lo que nos está pasando. O sea, nosotros a través de la emoción y de lo que nosotros exteriorizamos, le demostramos al que tenemos adelante o al otro qué es lo que nos está pasando interiormente. ¿Es así Sí. más o menos por donde venís? A veces demostrar la emoción no es, a veces se toman caminos que no son los correctos, por eso se llevan justamente a la mediación para tratar de ayudar a las partes, pero la emoción es la manifestación de un sentimiento interno que trata, que nos atraviesa justamente, que es la palabra que vos decís, que es justamente la que hay que poner, que atraviesa algo íntimo nuestro y que bueno, estamos tratando de que el otro se entere de qué nos está pasando, ¿no? Bien, por eso. Nosotros podemos Perdón. decir que sí. En las emociones son actos internos inconscientes y o conscientes, o sea, desde el inconsciente y desde el consciente. Puede haber emociones reales y puede haber emociones fingidas. Ojo con eso también, porque a veces la persona hace un acto de emoción y lo puede fingir. Esto es como cuando los actores hacen, por ejemplo,
memoria emotiva. Si hay gente, por ejemplo, Sí. que puede y que sabe hacer memoria emotiva, lo hace de una manera que hasta llora. Y el llanto parece real, pero no es real. Lo quería aclarar nada más. Como Una aclaración lo más. decís porque uno podría fingir una emoción, ¿a eso te referís? Sí, de hecho sí, hay gente que las finge las emociones. Hay gente que finge, o sea, hay gente que finge llanto, Bien. hay gente que finge, o sea, hay un montón de cosas. O sea, puede ser genuina como puede ser fingida. No sé si los demás están de acuerdo, pero Bien. me ha pasado, ¿eh? Sí, sí. Bueno, es parte Sí. de la No, condición bueno, de hecho los humana. actores fingen emociones y no son genuinos. Bueno, imagínate si tienes una mediación con un actor y el tipo te empieza a llorar. Pues sí, pucha, este tipo está compungido con lo que le está pasando. Y por dentro se ríe de lo que Claro. pasa. ¿Para qué haría alguien todo eso? ¿Simplemente para sacar un beneficio en una mediación? Claro. Pero ¿y qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Sabes? Yo no quiero apelar a esto con un acto machista ni nada de eso, pero por ejemplo, cuando a veces uno en el caso se da más de las mujeres, pero cuando se ven que más o menos no le está saliendo como querían, se ponen a llorar. Puedo decir, porque el sexo más débil. Mentira, no es el sexo más débil. El sexo es igual. O sea, el género igual No para hay hombre y sexo mujer. débil. Lo que pasa es que el hombre con un acto machista no llora. Yo soy macho, ¿viste? Y no voy a llorar. Pero, qué sé yo, me parece a mí, no Es sé, más, es un comentario, nada más. yo agrego que eso, bueno, obviamente que ese sentimiento debe ser manifestado. Y por otro lado, yo creo que con lo que estás diciendo vos por ahí, para no generar conductas manipuladoras, yo creo que ahí es donde entramos a jugar nosotros, porque, para no quedarnos con esa emoción, sino destrabarla con preguntas. O sea, para entender la situación y entender el entorno en que se manifiesta. Entonces, de ahí, con las preguntas que vamos haciendo, yo creo que ahí podemos llegar a destrabar. Y acá yo creo que juega lo que estamos hablando ahora de evitar las escaladas, por eso, precisamente utilizando las preguntas correctas para entender la situación y destrabar, digamos, el montaje, si lo hubiera, poner entre comillas, de la situación, de lo que se está armando. Está bien, sí, por eso tenemos que estar muy atentos al lenguaje corporal cuando se hace, cuando se produce la emoción. La emoción, estamos Claro. hablando de llanto, pero la emoción puede ser otro tipo de emoción, de golpear No, la claro. mesa, de qué sé yo, de mover las manos, de O que querer te diga, abalanzarse sí, sobre el otro. La neurolingüística, la famosa exacto. neurolingüística que me dice si me toco el anteojo, qué pasa, si me tapo la boca, si estoy tocándome esto, si arrastro, Si miro para pero si arriba. está Exacto. Exacto, sí. la Exacto. derecha o miro a la Bueno, puede ser izquierda, por ahí, si aprieto los cuestiones labios, si me físicas muerdo el labio. y también fisiológicas se me ocurren, ¿no? Estas Sí, pero no manifestaciones tenemos físicas que. de ira, de enojo, como decía recién, golpear la mesa o gritar, ¿no? Qué sé yo, Claro, todo eso Sí, también corre a través de una conscientes e emoción, de la emoción que tenemos inconscientes. en el momento que lo manifestamos. sí, pero como dice, ay, no me Claro. sale el nombre, el amigo doctor, ay, no me sale. Sí, Federico. Federico, ¿no? Como dice él, o sea, a lo que voy es que por ahí las emociones pueden ser, yo quiero recalcar eso, tener que estar muy atento al lenguaje corporal y a cómo se manifiesta eso, y si está fingido o no está fingido, lo podemos llegar a captar de acuerdo a la respuesta, como vos decís. Inclusive cuando vos le haces preguntas reflejo, enseguida el tipo. Pues yo me acuerdo, por ejemplo, o sea, esto es esa parte, ¿no? Pero, o sea, como le voy a poner como un tópico esto. A mi abuela le pagaban por llorar en los velorios. O sea que imagínense ustedes. Y mi abuela entraba y hacía ¡guau! Y le decían callate, tac. ¿Cómo hacía si no manejaba eso? ¿Me explico? O sea, a lo mejor no tiene nada que ver para una mediación, ¿no? Pero lo que voy es que todas las actitudes y o comportamientos que se susciten en una mediación, tenemos que ver, a ver si es por ganancia propia que lo quieren hacer o porque si la emoción realmente es genuina y es real, es valedera.
nada más, me parece, qué sé yo. Imagínate, Raúl, incluso, imagínate qué sí. importante que yo estoy hablando desde el celu, estoy hablando, para que no se corte, porque la computadora anda media lenta. Imagínate qué importante que es entender las emociones. Imagínate que vos tengas en una mediación de familia una persona que manifiesta miedo. Si vos no sabés interpretar que las actitudes que tiene la persona son actitudes de que tiene miedo, no podrías entender o no tendrías la picardía de decir, por ejemplo, no, yo esta mediación la te voy a llevar por audiencias privadas. Claro. ¿Por qué? Porque así no va a saber expresarse. Entonces, claro. y quizás está haciendo una emoción falsa, como que en realidad no le pasa nada, pero vos te das cuenta que tiene actitudes o tiene posturas que está intentando esconder algo. Por ejemplo, en este caso el miedo, no sé, ante una violencia, puede ser cualquier cosa, ¿no? Obviamente, pero por eso digo, lo importante que es saber interpretarlas más que nada, o identificarlas, porque, Sí. para poder llevar adelante. Fede, perdóname, te corté. No, era justamente lo que estás diciendo vos, que por ahí también se puede dar el caso al revés, que por ejemplo una mujer sumisa por alguna situación que haya pasado, que nosotros no lo sepamos leer y termine aceptando un acuerdo que en realidad no lo quiere. Por eso también hay que observar la conducta paraverbal, digamos, o la conducta corporal, de esto de apretarse los labios, cruzar las piernas, observar todo, digamos, toda la expresión de la persona. Uh-huh. Bien. Perfecto. Es correcto lo que estás diciendo. Bueno, vamos a seguir. Yo me doy cuenta que paso la pantalla en la compu y ustedes no. Y yo que estoy mirando desde el celular no veo cuando pasa la pantalla. Así que nada. En algún momento, si vuelve, voy a probar, ¿eh? Voy a probar y voy a volver a compartir. Ahora sí. Ahí está. Ahora lo ven bien. Perfecto. Sí, perfecto. Entonces dijimos que estábamos viendo que eran las emociones. A grandes rasgos podemos decir que son universales, que impactan en nuestro resultado, y que no se olvidan, o sea, que trascienden. Universales, ¿por qué? Porque nos pasan a todos. Todos experimentamos emociones, ya sea de cualquier tipo y en cualquier circunstancia. Impactan en nuestro resultado, ¿por qué? Porque nos van a dar, nos van a condicionar muchas veces, ¿no? En respuestas, por ejemplo, bueno, el ejemplo que recién nos daba Federico. Bueno, eso es una condición. Ante una emoción, la condición es, no sé, decir, bueno, firmo con tal de irme, porque estoy incómoda, por ejemplo. Y después no se olvidan. ¿Por qué no se olvidan? Porque al atravesarnos, como dijimos al principio con Andrea, que las emociones nos atraviesan, muchas veces las cargamos y no sabemos trabajarlas. Entonces, cuando no se sabe trabajar la emoción, muchas veces la emoción nos acompaña a lo largo del tiempo. Pueden olvidar Me gustaría lo que sumarte algo, sí, que es por muy supuesto. importante, Erika. Cuando nosotros hablamos de emociones, siempre, todas las emociones del ser humano no pasan por esa cajita mágica que todos nosotros pensamos y decimos que es el corazón. Las emociones son mentales, empiezan a formar a la persona. Sentir el amor no pasa ni por el corazón, ni por el estómago, todas las emociones están en nuestro cerebro. Por eso, como decía Federico acá, que estábamos hablando de esas personas que capaz están sufriendo alguna situación de violencia, todo lo que es negativo, todo lo que es positivo y que lo que determina las actitudes de las personas están grabadas en nuestro cerebro. Por eso, cuando nosotros tenemos esas personas que viven a la defensiva, que a veces los vemos que en el relato, en una situación en la que estamos charlando, están siempre tratando de ponerse en la situación no, pero, es porque siempre estuvieron acosadas por el que teníamos enfrente. Entonces, están defendiéndose. Y la defensa pasa por, me toco las manos, aprieto las manos, agarro algún pedazo de la pollera, en la cartera. Esas son actitudes que demuestran que estoy en la absoluta defendiéndome de que no sé qué me va a estar pasando delante. Por eso se marcan tanto en nuestro cerebro las emociones y se traducen
en lo que nosotros estamos haciéndole ver al otro. Las emociones están en el cerebro, por eso no pasa porque no se olvidan. No hay manera de olvidarlas si no podemos hacer un tratamiento, que eso muchas veces dentro de las mediaciones es lo que habilita la mediadora. Es un consejo de decir más de una oportunidad, chicos, recomiendo tal terapia porque veo, porque la mediadora cuando ya en el transcurso del tiempo y a través de la experiencia empieza a vislumbrar que la persona que tiene al lado tiene alguna cuestión traumática, para poder olvidar eso es únicamente a través de una terapia. Pero las emociones que nos traumatizan y que nos llevan a estas situaciones son situaciones que están grabadas en el cerebro. Sí, es así, pasan por la cabeza, es verdad. Pasan por la cabeza y, como dice bien el flyer, son respuestas biológicas, o sea, son reacciones que nosotros tenemos a estímulos que tenemos alrededor. A ver, vamos a ver si sigue, si no, sigo yo solita. Sí, sigue. Bueno, esto es la etimología, ¿no? Que viene de la raíz de la palabra emotere, del latín mover, y el prefijo i o e de emoción, que implica alejarse o acercarse a una persona o circunstancia determinada, terminando, que implica que en toda la emoción hay una tendencia implícita a actuar. Emoción, energía en acción. Bien. Después nos empieza a hablar del dolor y del sufrimiento, ¿sí? Que una cosa es el dolor que no se puede evitar y otra cosa es el sufrimiento que sí lo podríamos evitar. El dolor es imposible, ante la pérdida de algo o de alguien, es imposible no manifestarse o no sentir dolor. El duelo, es imposible, es inhumano no sentir dolor o sentirse apenado por un duelo. Ahora el sufrimiento va a depender de cómo yo voy a tratar esa emoción o ese dolor, si quiero seguir adelante o no. Entonces la felicidad y la afectividad y efectividad de la vida dependen no de una emoción concreta que se experimente, sino de la capacidad que se tengan para elaborar esa emoción con inteligencia. De acuerdo con esto, no existen emociones buenas o malas. Decimos esto porque los seres humanos sentimos un apego instintivo al placer y aversión al dolor. Si algo es insignificante para alguien, no producirá en él ninguna emoción. Si algo es significativo para alguien, disparará en una fuerte reacción emocional. La emoción que tanto... Sí, acá, mira, y también habría que tener en cuenta que también, más por la temática familiar, no es que o sea, deben ser pocos también los casos, pero por ahí cuando se acercan las personas no vienen felices y campantes, decir, no, vengo a dialogar, cada uno viene con su carga, cada uno, entonces es ahí donde también articulamos nosotros la entrada, digamos, cómo hacemos la llegada a esa persona, para que obviamente empiece a abrirse. Sí. De hecho, bueno, si tuviesen intención de dialogar por sí mismas, no estarían en una mediación, ya hubiesen resuelto por sus propios medios. Ya cuando llegan ya sabemos que vienen cargados de un montón de cosas. Porque para no ponerse de acuerdo dos personas que se lleven bien es porque realmente hay algo emocional que les impide, por ejemplo, no sé, llegar a un acuerdo sobre un régimen de comunicación, por ejemplo. Acá tenemos una definición de Gregorio Marañón, que habla de las emociones, que dice que la emoción que tanto eleva el espíritu humano es una de las causas que más quebrantan el organismo. Cada día reconocemos con mayor precisión los estragos que en la salud del hombre causan los estados emocionales y especialmente esa emoción terrible de nuestro tiempo, la impaciencia. La prisa desordena por llegar, que a todos nos agita y que aniquila tanta inteligencia y tantos corazones. Bueno, pequeña reflexión, ¿no? Profunda, grandísima reflexión. Bueno, se ha estudiado también. Estaba pensando que a veces podemos no leer una... Perdón. Estaba pensando que a veces podemos no saber si una emoción es verdadera o no es verdadera, o
si la manifestación es real o no, pero a veces, justo estaba pensando esto cuando leía, a veces podemos ver en el cuerpo también emociones de la persona, ¿no? Qué sé yo, desde psoriasis, desde manchas, desde pelo que falta, de un montón de cosas que uno puede también leer emociones ahí. Sí, Bueno, yo en parte esto la que voz, dice Karina, lo voy a compartir con ustedes porque la verdad que vale la pena. Yo hace 4 meses me casé. Hace 3 meses mi cuerpo explotó. Se manchó todo. ¿Cuál es mi trabajo? Yo rescato niños en peligro, pero peligro importante, rescates importantes. Yo les muestro para que vean. ¿Ven? Bueno, me recorrí los mejores lugares hasta llegué a Fundaleu, y en Fundaleu me dijeron la semana pasada, ¿sabes qué es? Es que tu cuerpo dijo en algún punto basta. El dolor a veces se mete tanto, yo lo trabajo con mi terapia, porque la verdad que los rescates que las abogadas del niño hacemos es así, pero lo transmito porque parece que Karina me hubiese dicho, me parece que puede pasar este tema de las manchas. Yo decía que no, me recorrí todos los médicos, británico, italiano, hasta que me dijeron, ¿será algún tipo de cáncer? Bueno, llegué a Fundaleu, y en Fundaleu me hicieron todos los estudios y me dijeron, relajá, si tenés 10 casos, tomate 5 y empezá a cambiar, a hacer más cosas de no poder solucionarle el mundo a todos. Así que es una gran verdad la que dijo Karina. Gracias por nombrarlo. Vos sabés, André, que mi hija tiene 24 años y está llena de psoriasis. En realidad lo pensé por ese lado, está llena de psoriasis y no puede transmitir sus emociones. Por más que quiera, o lo intente, o vaya a terapia, le cuesta un montón. Entonces, se está brotando toda. Por eso pensé desde el lado físico, las manchas, la psoriasis, bueno, el estrés que a veces, o los miedos que uno no puede canalizar. Sí, totalmente. No, yo creo que así como estábamos hablando al principio con Federico y con el Doc, el psicólogo, que también siempre coincido mucho, leer en el otro lo que le puede estar pasando como mediadoras es un conjunto de un montón de capacidades. Por eso digo eso de los gestos, que es tan importante. A nosotros, cuando hicimos la voz del niño, la neurolingüística fue la base de poder determinar si un chiquito es violado. Pero sí, es un trabajo muy importante para el mediador poder determinar, ¿no?, dónde está la realidad de las cosas y cómo uno intenta esconder y decir estoy siempre bien, y así como decía también Erika, querer firmar algo para irse porque no tiene ni ganas de seguir viéndole la cara al otro, ¿no? Sí, las emociones pasan por la cabeza y terminan dejando vestigios importantísimos en el cuerpo. Así que es un tema muy, muy profundo y yo personalmente lo estoy viviendo. Gracias por compartir, Andrea. Es re interesante. No, por favor, por favor. Y hay mucho de estudios, que hay muchos estudios donde demuestran, por ejemplo, que muchas enfermedades se provocan o se llegan a la enfermedad producto del mal manejo de las emociones. Cuando uno guarda y guarda y guarda y guarda, tal cual, el cuerpo reacciona. Desde una psoriasis, una urticaria, la caída del cabello, como bien decían, o algo inclusive hasta más avanzado. Sí, lejos. Sí, totalmente. Bien. Bueno, esta es otra reflexión, ¿no? Ahí había alguien que me había levantado la mano, pido disculpas, y fue Raúl. Discúlpame, Raúl, te escuchamos. Sí, quería acotar a lo que dijo la doctora Bogado, ¿no? Sí, Andrea. No, escucha. Sí, Andrea Bogado. Andrea, tenemos que tener
mucha atención a eso. Lo que te está pasando a vos, te tendría que haber dicho tu psicólogo, tu terapeuta, lo que sea, que eso es un síntoma. Esto hay un libro que escribió Lacan, el Seminario 23, todo entero, tiene como 128 páginas, que habla del síntoma. Los sujetos somos sujetos biológicos, sociales y psíquicos. Entonces, lo que te está pasando es que el cuerpo te está demostrando por el síntoma, y por eso el analista tiene que ver y tiene que darse cuenta de que hay algo que anda mal. Cuando por ejemplo, las enfermedades del tipo en la piel, en la gran mayoría, todo proviene del inconsciente que está queriendo decir, mira, acá hay algo mal, hay algo que no está llenando demasiado el vaso y ya está lleno. Entonces empieza a activar y el síntoma no es siempre en el mismo lugar, sino que vas a notar que un día el brazo, otro día una picazón en la cabeza, me duele el pie, me duele el codo, la mano, no veo bien. Querido Raúl, lo mío es de acá al tobillo, manchitas, todo. Y ahí fue porque fue todo en paralelo. Lo que pasa es que las emociones es salir a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana a buscar a alguien, a rescatar, que te llame. La pandemia fue caótica. Y yo creo que ahora es como que dije, voy a hacer acción, voy a bajar un poco, voy a trasladar que otros hagan los rescates, porque es mucho. Y si las emociones están en la piel. Si no nos olvidamos que somos sujetos biológicos psicosociales, o sea, si no nos olvidamos de esa estructura que tenemos nosotros como sujetos, lo demás lo vamos a poder entender. Y cuando podamos llegar a ver a una persona en una mediación que está toda brotada, esa famosa frase, ¿no? Te brotaste, está todo brotado por alergia. ¿Y qué te pasa, loco? O sea, lo está diciendo el cuerpo. Eso es lo que yo quería acotar con respecto a eso. Y con respecto a lo demás, cuando uno tiene una emoción y la persona queda haciendo el duelo, y después, porque hay un paso, duelo, melancolía después. Si se queda en la melancolía y cada vez que va al mismo lugar y repite lo mismo, eso va, pero camino a una depresión así, pura, de cañón. Esto ya no lo dijo Freud, lo dijo Lacan y demás. O sea, tenemos que darnos cuenta de que lo tenemos que ayudar de otra manera. O sea, ver sesiones privadas, lo que sea. Qué sé yo. Una acotación, nada más. Sin duda. Gracias, Raúl. Súper interesante, gracias. Sí. Ahí María nos está diciendo que también trabaja con niños y adultos con discapacidad y en tiempo de pandemia, desde el tiempo de pandemia está brotada. También. Sí. Miren. Por supuesto, la es. Bueno, ¿qué nos proponen acá? La introducción a la inteligencia emocional. ¿Qué es? Sí, claro. ¿Qué es la inteligencia emocional? Qué difícil también, ¿no? De aplicarla, porque es muy fácil la teoría, pero hay que saber trabajarla. Es incorporar modelos operativos y desarrollar habilidades prácticas que nos permitan accionar en la creación de climas emocionales propicios tendientes a la mejora de la efectividad. Ni más ni menos son técnicas, ¿sí?, para trabajar las emociones. Hay muchos estudios y muchos que opinan que deberían darse en el colegio una materia tal como la inteligencia emocional, que los chicos desde chicos empiecen a saber trabajar y manejar sus emociones, para que después de adultos puedan estar preparados. Porque lo que provoca al adulto, lo que nos pasa como adultos, es lo que carecimos de pequeños, digamos. Saber autogestionarse, digamos, no ahogarse en un vaso de agua, que por ahí de chiquito es mucho más fácil saber resolver los problemas por uno mismo, y obviamente así también uno aprende a defenderse frente a, qué sé yo, otra persona que obviamente nos quiera
entre comillas, ¿no? Subyugar. O sea, saber reconocerse uno mismo, las emociones de uno mismo, para poder también saber desenvolverse y no ahogarse al primer conflicto que tengamos, de saber resolverlo. Sí, esto habla mucho de lo personal, ¿no? Porque nosotros cuando Claro, trabajamos obvio, con claro, una mediación autogestión. no vamos a poder explicarle, sí podemos darle Sí, herramientas, obvio. capaz en algún tipo ¿cómo se llama?, de audiencia privada, le podemos dar algún tipo de herramientas y nosotros identificamos de qué trata la No, emoción, de incluso decirle, bueno, fíjate por acá, anda por allá, claro, pero yo esto se incluso trabaja más en lo personal. claro, yo incluso lo que lo veo práctico es también haciéndolo más expansivo, ¿no? Con todo este tipo de preguntas que hacemos nosotros, las preguntas abiertas, circulares, ¿por qué? Para hacerle ver a la persona por ahí que viene, vamos a poner entre comillas, ¿no? Que viene ciega, que no ve el problema, pero haciéndole todo este tipo de preguntas y llevándola para el futuro, poniéndola en el zapato del otro, como para que tenga una visión del conflicto de otra perspectiva, ¿no? Sí, salir del conflicto y verlo desde afuera, que también eso es Exacto, exacto. importante. Cambiar el punto Ujú. de vista. Sí, ayuda Claro. muchísimo. Ujú. Es verdad, es una forma de manejar no solo la emoción, sino también el conflicto, ¿no? Nos sirve Exacto. para ambos. Bien. Erika, Sí. mira, algo interesante que vos dijiste recién, ¿no? El tema de incorporar del estudio de la inteligencia emocional en las escuelas, que desde chiquito empiecen a incorporar esa gestión, ¿no? De emociones, porque la escuela, convengamos que es una caja de resonancia de la casa. Entonces, a veces lo que no se puede dar en casa, se puede, digamos, dar el conocimiento dentro de que es la institución escolar. Acá en Río Negro, yo que trabajo en la Dirección de Políticas para Personas con Discapacidad, se ha logrado que se empiece a dar posiblemente para el año que viene en los colegios, en las escuelas, lengua de señas, que sea como una materia más. ¿Me entendés? Yo creo que hay que empezar a dar una vuelta de hoja el tema de educación. Hoy tenemos chicos de una manera muy diferente a lo que éramos por ahí nosotros en nuestra generación. Y la apertura de dar una educación distinta en ello, en esta nueva generación, es fundamental. Nosotros logramos desde ese lugar dar lengua de señas en los colegios de Río Negro. Yo creo que se va a aprobar ya para el año, ya se aprobó, pero se va a empezar el año que viene, si Dios quiere, ¿no? Y bueno, implementar. Y esto que vos decís, también de que sea una materia o anexo a algo, dar inteligencia emocional en los jóvenes, en los niños y en todo, que vayan creciendo con esto, como crecer con los contenidos de matemática, de lengua, de historia, sería fundamental. Es que, a ver, yo entiendo que es importante conocer la historia, es importante un montón de cosas, pero saber trabajar la emoción me parece que es mucho más fundamental. ¿Por qué? Porque lo hace el desarrollo. Obvio. Yo me acuerdo que tenía un profesor de Derecho que me decía, pero los artículos los tenés en el código, no te los aprendas de memoria, no lo necesito. Yo necesito que vos lo sepas interpretar, que sepas explicarlo, dice. No que te aprendas el número. Había otros que sí, que era como que, ¿no? que les gustaba lo rígido. Pero ahora que decís lo del lenguaje de señas, yo recuerdo que en mi secundario tenía una compañera que era sorda, pero usaba audífono. Entonces, al usar audífono... Claro, hipoacústica. Claro, hipoacústica. Si vos le hablabas, hipoacústica. Si vos le hablabas de cerca, al oído, donde tenía el audífono, te escuchaba, y si no, algo te lo que escuchaba, hacía, claro. había aprendido a leer los labios. Entonces se sentaba adelante para leer los labios y escribir. Y vinieron del colegio, fui en colegio privado de chica, pero vinieron, me acuerdo vino la dueña del colegio y demás, y le propuso a la madre, de hecho, le dijo, ¿por qué no queremos implementar para que los chicos conozcan y para que también ella se sienta más a gusto y demás, el lenguaje de señas? Y en ese caso me acuerdo que la mamá de esta chica no quiso. Fue ella la que puso el pero. Porque sentía que era una discriminación, como que la estaban... después terminó cambiando la de escuela inclusive. Claro, mira, todo porque se sintió como que no lo pudo, porque ahí la emoción le pasaba a ella. Capaz que si lo hubiésemos hecho y lo hubiésemos vivenciado todos,
yo creo que a esta chica que fue amiga mía, o sea, es conocida, la veo y nos saludamos como siempre, tengo relación con ella, con G. Y yo creo que ella no lo hubiese tomado mal, pero la madre fue la que dijo en ese caso No pudo soportar la vergüenza. No. Y porque Tal cual. Lo tomó como una las propias vergüenza. familias, las propias familias a veces ponen lo que se llama barreras en la sociedad, las propias familias, entonces por ahí eso se genera. Por eso acá en Cipolletti, en Río Negro, se está haciendo mucha concientización con respecto a eso. Por ejemplo, los bomberos voluntarios de acá de Cipolletti están tomando cursos de lengua de señas porque cuando tienen un siniestro, ya sea un accidente, un incendio o algo en un edificio, y hay una persona que obviamente no te entiende, sino a través de las señas, el bombero está preparado. El otro día fui a una panadería y el muchacho, había un muchacho hipoacústico, y el muchacho que estaba atendiendo le empezó a reproducir las señas y se entendieron perfectamente, porque el muchacho estaba preparado para atender a personas con esa discapacidad, ¿no? Así que acá se está trabajando mucho sobre eso para incluir a todas las personas que sepan lengua de señas. Mirá qué bueno, qué lindo. Gracias, Vi. Bueno, vamos a seguir. Acá debería ser obligatorio, dice Gladys. Sí, sin duda. Sin duda, si no tenés que pedir intérprete, yo me imagino que en el juzgado deben hacer así, ¿no? Tienen cuando hay algún tipo de, no sé, alguien que se manifieste con lenguaje de señas o bueno, lo mismo cuando es otro idioma, pero ¿buscan intérpretes, Gladys? En Hola, esos ¿me casos. escuchan? ¿Me Sí, escuchan? por supuesto. Bueno, en el pueblo donde yo estoy no hay intérprete, incluso tenemos personas con hipoacúsicas y no tenemos intérprete. En mi caso, sí, yo me preparé un año estudiando lengua de señas, pero algo que nació de mí, algo particular mío. Es lo que apuntamos nosotros, que debería ser obligatorio en nosotros aprender o que nos den curso de lengua de señas, justamente para atender a estas personas. Y si no, en el caso ese, lo que correspondería sería, por ejemplo, en este tipo de casos, para la justicia es el intérprete, a eso me refería. Tal cual, sí. Si existiese la posibilidad, ustedes tendrían que llamar. Claro, qué diferente sería todo también para la persona que se está sometiendo a una instancia judicial, que sea hipoacústica, que de repente se manifieste, o sea, pueda hacerse entender o hable lenguaje de señas, que la persona que le esté tomando la declaración o la persona que le esté asistiendo también hable su mismo idioma. Sí. Tal cual. No haya que depender de leer los labios. Sí, por ejemplo, en instancia de juicios, obviamente que tienen intérprete, pero si llega una persona repentina a mi oficina a hacer un trámite, yo no le puedo decir que vaya y vuelva otro día, porque debería ser inmediato el hacerle el trámite, ¿no? Seguro. Entonces, por eso es que digo que debería ser obligatorio que se nos enseñe lengua de señas, se nos facilite los cursos y para aprender lengua de señas. Sí, claro que sí. Lo mismo que la inteligencia emocional. Acá va a haber gente que pueda llegar a ayudarme con el tema de este tema en particular. ¿Cuáles son las carencias emocionales más comunes? ¿Sí? O sea, ¿qué nos falta a nosotros trabajar, ¿sí? Para poder manejar nuestras propias emociones, para tener un automanejo, ¿sí? La flexibilidad, ser más flexibles, no tan rígidos. Los vínculos, saber vincularme con el otro. El autocontrol, que es lo que hablábamos con Fede. La responsabilidad, que en realidad con Fede hablábamos de autogestión. Para la autogestión de las emociones necesitamos de esto que emocionalmente muchas veces carecemos. La responsabilidad, asumir lo que nos está pasando. La generosidad, ser generosos con el otro. Las habilidades sociales, el respeto y la cooperación. ¿Creen que falta algún otro?
Bueno, la empatía creo que sería uno de los principales. Si no hay empatía es difícil tener inteligencia emocional porque no, la persona ni siquiera puede proyectarse en el otro, ¿no? Entonces sería imposible. Sí, bueno, yo interpretaría... La tolerancia también. La tolerancia. La empatía también abarca muchas cosas, no solamente... es como si fuese un concepto bastante amplio, pero sí, hay que ser empáticos para poder tener inteligencia emocional, porque si no todo lo que nos diga el otro lo absorberíamos y nos afectaría emocionalmente. Entonces es correcto lo que estás diciendo. Escucha activa también es muy importante. Sin duda. La escucha activa nuestra, que la implementamos constantemente en las mediaciones, y también la escucha activa de las partes, ¿no? Claro. Que también nosotros cuando interpretamos y hacemos el parafraseo y demás, mediante nuestra escucha activa, ayudamos a las partes a que se escuchen mutuamente. Que escuchen cuál es la misión del parafraseo. No solamente que la persona que está hablando se escuche a sí misma, o escuche lo que quiso decir o lo que está diciendo, sino también ayudar al otro a interpretar lo que está diciendo la otra parte. Claro. Exactamente. Ese es el sentido que nosotros tenemos cuando parafraseamos. Bien. Secuestro emocional. Wow, qué palabra. Qué palabra. Primero sentimos, después pensamos, ¿no? Nivelar el nivel de... ¿Quién me escribió? Educación. Ah, ahí está. Gracias, Raúl, porque no entendía. Me quedé pensando. Nivelar el nivel de educación que se tenga. Bien. Bueno, esto de primero sentimos y después pensamos, o primero sentimos y después reaccionamos, ¿no? En caso de amenaza, se dispara la alarma. Secuestro emocional. Actuamos antes de pensar, vía rápida, tálamo, amígdala. Bueno, esto es más biológico, ¿no? Observamos a alguien con secuestro emocional, poca receptividad, alta reactividad, percepción distorsionada. Esto es lo que nos está diciendo, cómo el cuerpo, lo que nos está queriendo decir, ¿no? Cómo el cuerpo reacciona ante un estado de alerta o de alarma. Y bueno, y lo que nos dice es precisamente ese, cuál es la parte del cerebro, por ejemplo, decía Andrea, Andrea nos decía, las emociones pasan por el cerebro, no pasan por el corazón, no pasan por el estómago, pasan por el cerebro. Todo tenemos, todas las emociones y todo el sistema nervioso es lo que nos maneja. ¿Sí? Entonces... Cuando acá nos está diciendo la poca receptividad, ¿por qué dice poca receptividad? Porque cuando uno está colapsado por la situación que está atravesando en ese momento, normalmente sus emociones están tan frustradas, porque por eso se llega a la mediación, ¿no? Están tan que lo que a veces el otro le está diciendo no puede recepcionarlo. Ahí está la capacidad del mediador. Y justo lo que decía Erika, ahí actúa el parafraseo absolutamente, en tratar de que más allá de que el otro esté reaccionando instintivamente porque esa parte está bloqueada, cuando uno realmente está dentro del conflicto, bloquea, la parte del cerebro está bloqueada. ¿Penetra qué? Penetra lo que más o menos nosotros llegó algo y ahí reacciono, en vez de analizarlo, pensar, bajar y tratar de interpretar. En ese punto es casi, para mí, ¿no? Es casi el nudo de la acción más importante de el mediador, que a través del parafraseo trata de nivelarlo, trata de que a través de la palabra y a través de las emociones, porque aparte nosotros le tenemos que poner la emoción para que el otro se sienta que también lo que él dice, más allá de ser instintivo, es importante. Entonces, porque si no, si nosotros nos ponemos, bueno, no, tenemos que calmarlo. El parafraseo es una herramienta fundamental para nosotros, porque el bloqueo emocional que a veces llega a la gente y que no les permite una palabra, y que ahí lo dice bien, poca receptividad, ¿por qué? Reacción instintiva, percepción distorsionada. Uno le quiere explicar una cosa y ellos, como están
están metidos en ese conflicto no lo pueden analizar, no pueden recepcionar qué es lo que se le está diciendo. Eso lleva un poco más de trabajo. Sí, y ahí tenemos que estar nosotros al pie del cañón para saber cómo manejar esa situación y ver si realmente lo primero que tenemos que identificar, una vez que identificamos esta situación, lo que tenemos que ver es hasta cuán cerrada está la persona, por ejemplo. Porque quizás con una pregunta disparadora podemos lograr, después del parafraseo, y con alguna pregunta podemos lograr que empiece a encontrar el rumbo. Pero muchas veces pasa que no. Nos encontramos con una piedra, entonces vamos a tener que utilizar otro tipo de herramientas con las que contamos, o otro tipo de preguntas, como por ejemplo las circulares y todas aquellas que los movilicen, y en ese momento vamos a tener que ver si es necesario llamar a una audiencia privada. ¿Por qué? Porque a veces hay gente que necesita el sacudón para que reaccione. A veces el sacudón no lo podemos hacer adelante de la otra parte. Eso tenemos que tener muchísimo cuidado. Yo quiero hacer un aporte chiquitito. Sí, como no. Vivi. Yo no soy mediadora y tampoco lo aplico porque estoy recién comenzando en el ejercicio de la abogacía, pero tengo 2 hijos adolescentes. Así que entre el parafraseo que estoy aprendiendo, las distintas técnicas que he estado estudiando, es como que las aplico con ellos desde sus disputas fraternales y no tanto hasta las cuestiones conmigo, con mi marido, con lo que es la cuestión familiar, digamos. Es el mejor ejercicio, realmente, Vivi, ¿cómo? Es el mejor ejercicio. Claro, yo el otro día le comentaba a Débora a través de un trabajo que le envié, que si bien no soy mediadora y no tengo expectativa de llegar a hacerlo, porque no voy a ir por ese lado, pero bueno, todo esto en realidad me está ayudando a descubrir, a ir buscándole la vuelta en cuanto a la armonía familiar. ayuda mucho lo que son las preguntas circulares, las enjuiciantes, las otras descriptivas, todo un poco de todo. Todo son herramientas. Y se aplica, sí. Nosotros las aplicamos para algo específico que es la mediación, porque para eso nos preparamos, los que somos mediadores, también sirve para lo cotidiano, y está perfecto. Claro. Buenísimo, y la emoción es como ustedes, o sea, que los estoy escuchando. El tema de la emoción, de la carga emocional que tienen estos días que están rindiendo, que vienen que no les está yendo bien y que odian a la profesora y todo ese tipo de cosas, realmente, bueno, todo esto que ustedes están diciendo y que los voy escuchando, que ustedes lo aplican en otro ámbito, en mi casa está sucediendo y es como un ejercicio constante, digamos. Así que bueno, eso quería comentarles. Gracias. Gladys, sí, decinos, te escuchamos. Apago cámara para que no se me corte internet, ¿sí? No te preocupes. Lo que yo quería plantear es, por ejemplo, acá en Bajada tenemos un caso. Es una persona 75 años más o menos. Ella, bueno, trabajó con el padre criando animales, ¿no? En su etapa de adolescente, digamos, y de joven. Lo cual que pasaron los años y ella en la actualidad reclama aquellos animales o aquel capital que hicieron junto al padre en aquellos años. O sea, estamos hablando de, no sé, 50 años atrás. El padre fallece, sumado a eso, ella no tiene el apellido del padre, tiene el apellido de la madre, o sea, no es reconocida por el padre, ¿no? Obviamente los padres están fallecidos y la cuestión es acá que ella no entiende que ella, a ver, en su momento le dieron la parte de herencia de la mamá, ¿sí? Cuando fallece el padre, ella lo que reclama es la otra parte de herencia, pero más que herencia, ella reclama aquel capital que dejó 50 años atrás en ese lugar, ¿no? Y es toda una situación. Yo te hago una pregunta.
Sí. Te voy a hacer una pregunta a solo interpretación y después acá los colegas vamos a escuchar a ver qué opinan, pero ¿vos decís que pide la parte de la herencia o pide el reconocimiento? Que sea porque puede pasar que vaya más allá de lo material, ¿eh? Ella lo que pide son los chivos y caballos, ¿sí? Que ella en aquellos años del capital que dejó. Entonces, ¿cuál es la situación? Vive del lugar donde ella siempre va a reclamar los chivos, no sé, tendrá 150 kilómetros más o menos. Y ella constantemente se toma un colectivo, llega a ese lugar, ¿qué hace? Se va a la comisaría porque le dice a policías que ellos tienen que acompañarla a buscar los animales. Policía obviamente no lo puede hacer. Y la tienen ahí, bueno, es toda una situación porque policías la retienen de buena manera, ¿no? No, obvio. Llaman a los hijos que la vayan a buscar, los hijos tienen que viajar todo ese trayecto para irla a buscar, y es una situación constante que esta persona no puede entender que no le corresponden esos animales o que ya tocó la parte de herencia. ¿A qué voy a lo que yo apunto es la parte emocional que esta persona vive? Que ella quiere esos animales. Incluso, por ejemplo, Por eso te digo lo del reconocimiento, capaz que lo que busca en el trasfondo, o sea, estoy haciendo un análisis por tu relato simplemente, ¿eh? No quiere decir que sea lo que yo diga sea lo correcto. Pero si la insistencia de los animales, de cuando ella trabajaba de adolescente con su padre, y insiste, quiero esas cabras, y quiero cabras, y quiero esto, y seguramente deben ser los animales con los que ellos estaban en ese momento, que tenga que ver y que trascienda más allá, no tanto de lo material. O sea, no sé cómo será el caso, pero no sé, se me ocurre preguntarle si tiene lugar para criar esos animales, qué piensa hacer con ellos, un montón de cosas como para ver por qué los animales y no lo material, por ejemplo, pero no plata. Acá me parece, primero que si escuché bien el relato de Gladys, estamos hablando de una persona que supera los 50 años de edad. ¿Es así, Gladys? Sí, ella tiene 75 años. Bueno, entonces, con todo respeto, te tengo que decir que me parece una situación aberrante, porque acá hay una desidia, primero por la parte de la justicia, y segundo por la parte familiar, que acá es evidente que esta señora lo que está necesitando, o señor, está necesitando primero es un acompañamiento de alguien que le permita, porque ella está viviendo dentro de un sufrimiento y se agarró de un reconocimiento monetario a través de una herencia, pero ella está viviendo a diario, padeciendo una situación que obviamente es nociva para ella misma, y me parece a mí que su familia no le está dando la contención emocional a través de un especialista que le permita hacer entender que, imagínate que si esos caballos los tenía cuando tenía 20 años y ella hoy supera los 70, evidentemente ese caballo no va a encontrar, y lo que podría llegar es a que el reconocimiento sea a través de otra área, o sea, a través de ese poquitito que puede llegar a encontrar de la parte emotiva, de la familia, que la reconoció, que no la reconoció. Hacer transitar a una persona mayor que se va, hace un viaje, no, me parece hasta una desidia judicial y desidia por parte de la familia. Están omitiendo en todo este relato que vos te estás haciendo algo muy importante de la señora, que ella emotivamente no está bien, más allá del reclamo de lo que ya se hubiera obtenido, ¿no? En este caso, por ejemplo, uno de los hijos, bueno, en realidad 2 hijos, incluso ellos habían planeado hacer todo un teatro, digamos, comprarle animales, no sé, unos 20 chivos, unos 2 caballos, con lo que eso monetariamente conlleva,
y hacer todo, comprárselo y que vaya la señora al lugar y le hagan entrega de esos animales sin que ella sepa, ¿no? Como para tranquilizarla y que ella quede conforme. Porque sumado a eso, cuando policías llaman, que la vayan a buscar, que ella está en Loncopué, se enoja con el hijo que la va a buscar. Listo, cerró ciclo con ese hijo que la fue a buscar, entonces ya no hay quien la vaya a buscar, ¿se entiende? Y tampoco ella aceptó, ella quiere más de la cuenta y es una persona que ahora tiene la jubilación, está mejor económicamente, es como, no sé cómo se lo puede interpretar a eso. Sí, O no, cómo pero se le acá puede tiene que haber una ayudar, cómo se ayuda intervención. de esa manera. Pero acá tiene que haber una intervención médica, en todo caso, si no lo pone la familia, a través de un médico legista que pueda determinar qué situación cognitiva puede estar padeciendo, porque ella está transitando sus días a través de un sufrimiento, de una falta de reconocimiento, pero el reconocimiento, teóricamente, si escucho bien el relato, lo tuvo. Ella está esperanzada en algo de cuando tenía 20 años, estamos hablando de una persona de 70, hay un grupo de situaciones que me parece que no se están contemplando, desidia por parte de la justicia, abandono por parte de la familia, y ella con un problema cognitivo que no le permite interpretar que la situación cambió y que no puede seguir transitando. Estamos hablando de 70 años en adelante. Tampoco me parece una solución que el hijo tenga que empeñarse o comprar lo poco que puede, porque acá lo que hay que determinar es qué problema tiene esta señora mentalmente a través de un médico especialista para que la ayude, porque acá nadie la está ayudando. Es como darle a un nene caprichoso cada vez que pide algo, se lo tengo que dar porque entonces hay que dárselo. No, es tratar justamente de interpretar qué problemática puede estar padeciendo. Me parece, un punto de vista, ¿no? Incluso esta persona ha ido a ver abogados, ha ido y es una persona también que no sabe leer, escribir, entonces piensa que lo que le dijo el abogado, porque le dieron un papel, la autorizaron a ir a buscar los animales, por ejemplo. Entonces es una situación re compleja. Gladys, a mí me llamaron... ¿cómo te llegó el caso a vos? ¿Cómo le llegó el caso a ustedes? No, es un caso que conozco embajada, nunca fueron al juzgado de paz a pedir ayuda sobre eso. Es un... ¿Vos no tenés potestad para actuar de oficio ante esa circunstancia? Es que ¿cómo actuamos nosotros? Llevarlo a una mediación con los hermanos si no le corresponde herencia. Llevar la mediación con los hijos, o sea, cuando la familia, los hijos la quieren ayudar siempre, pero es una persona que está, a esto voy, a la posesión sentimental que tiene sobre esos animales. Hay otro caso también de otra persona que me pasa que, bueno, cuando fallece la madre, los hermanos le hicieron una hermosa casa, linda, pero no, él sigue posesionado que se tiene que quedar en ese lugar. También estamos hablando de la misma situación, de esto de que tiene el apellido de la madre, no es reconocida del padre. Son las dos personas con estas mismas situaciones, ¿no? Y claro, cuando llegan al tema de herencia que se reparten, queda la persona en el medio, porque ya le repartieron lo de la madre y lo del padre no le correspondería, perdón. Pero a ver, este señor ha ido al juzgado de paz y hemos hablado y yo le digo, pero usted tiene su casa, ¿por qué no disfruta de su casa? Tiene el sueldo, ¿no? Y no hay forma, ellos están tan empeñados a querer, en este caso el hombre, la casa que le correspondía y vivió todos los años con la madre, y bueno, a esta señora con los animales. A mí me parece que esto es un caso típico de una desidia por parte de la justicia, porque este tipo de personas adultas que a veces pueden llegar a tener algún tipo de patología que las desborda y que no pueden interpretar la realidad, porque más allá de los 70 años,
nosotros como personas que estamos, considero, dentro de cognitivamente estamos bien, no puede ser que el entorno no vea de que esa persona está viviendo una realidad que no es la verdadera, ¿no? A mí me parece que este es uno de esos típicos. Yo tengo acá en Ituzaingó, yo soy de Ituzaingó, provincia de Buenos Aires, una persona que estaba en situación de calle también, y que estaba todo el tiempo reclamando algo que no era de él. Bueno, obviamente estuvo mucho tiempo en situación de calle. Un día tomo intervención en la causa, porque era una persona adulta, superaba los 45 años, el pelo era un nudo. Entonces, realmente me tomé el atrevimiento de llamar a la municipalidad y preguntarle a nuestro querido intendente, digo querido, porque esta persona la veíamos todos y nadie hacía nada, ¿por qué motivo no se hacía nada cuando se veía una persona que realmente no se podía pasar por al lado de él, y él estaba reclamando y esperando que alguien salga de esa casa que era de él? Parecía que tenía que meterse un abogado o alguien para que hagan algo. Lo llevaron, lo bañaron, lo atendieron, le cortaron el pelo. La persona tenía problemas mentales. Entonces, acá, en estas situaciones, cuando estamos hablando de adultos, hay que evacuar todas las líneas de cuidado, y fundamentalmente la línea médica, que pueda constatar en qué estado emocional se encuentra la persona, porque si no las hacemos vivir en un tormento absoluto, que día a día están esperando una respuesta que no va a llegar. Entonces depende justamente de la justicia, que me parece que esto está por otro lado, no va tanto por este tema, pero es un tema muy difícil, y que hacerse cargo es muy difícil también hacerlo, porque la gente ve a veces un animal en la calle, está en mal estado y no hace nada, y ve a una persona adulta y también dice, no, hay que tomar intervención, y no sumarse, sino tratar de llegar al otro para dar una solución. Sí, mira, hay algo acá, justo está compartiendo, dame un segundo, en el chat. Tengo una mano libre, y Ximena habla justo lo que yo te iba a preguntar, porque quizás también se podría hacer habría que hacer una valoración cognitiva, descartar demencia senil, claro, o un comienzo de Alzheimer. Varias de esas patologías se recuerdan instintivamente a determinada época anterior, una atrofia cerebral o deterioro cognitivo. Yo lo que te iba a decir justamente es eso: si no hay posibilidad de que tomar intervención de oficio y pedir que tenga una asistencia médica, como dice Andrea, más que nada con algún psiquiatra que la atienda y que pueda evaluar si no hay algo más. Porque es correcto, bueno, ahí hay gente que tiene... Yo lo que hablaba con uno de los hijos, y eso sugerí, que ellos vayan por la parte esa, por un psicólogo, por alguien que le haga entender esa parte que no quieren escuchar ni a la familia, ni incluso ha ido a ver abogado y eso, y es como que no lo quiere entender, no lo puede entender, que no le corresponden los animales, y esto es verdad, es un sufrimiento para ella, para los hijos, porque como decía, el hijo que la va a buscar al lugar porque policía lo llamó, termina siendo su enemigo. Entonces es tan difícil, es tan complicada esta situación. A lo que yo apunto, y mi pregunta es, ¿cuál sería el camino a empezar o a transitar? La consulta con algún profesional. Yo creo que lo primero que uno tendría que hacer es, a través de la línea judicial, es pedir la intervención del cuerpo médico forense, que evalúe la parte psiquiátrica de esta persona, y aparte la parte médica, ¿no? Porque también personalmente tengo que decir que hay un abandono por parte de la familia, porque no puede ser que la familia no lo vea, que esta persona no esté interpretando la realidad. Yo creo que sí, que se hace yo lo he hecho a través de la fiscalía que se encuentra en turno, se solicita la intervención por tal persona, y la fiscalía
dependiendo de lo que se esté denunciando, o pasa a un juzgado de familia para que la familia tome parte también en el asunto y determina medidas inmediatas. Pero uno lo puede hacer de oficio, ustedes tranquilamente, uno como ciudadano. Yo lo he hecho por esta persona, estuvo mucho tiempo internada hasta que pudo recobrar los kilos que le faltaban, los niveles en su sangre no estaban en condiciones, y después terminó en un asilo, pero por lo menos alimentado, en un lugar caliente para dormir, y no como estaba en la calle. Yo no digo que esta persona quizás esté en esa situación, pero el abandono de la familia, que no puede interpretar, que hace kilómetros de viaje, me parece, y que la justicia esté viendo esta situación, y me parece de un gran abandono de todos los sectores. La parte cognitiva la tiene que evaluar alguien. Hay que tener presente que a la familia le cuesta mucho asumir la realidad. Seguramente hay que ponerse, seamos un poco empáticos, hay que ponerse en el lugar de esos hijos que permiten que esa madre viaje y haga constantemente ese reclamo. No siempre puede la ser familia que está que no hay preparada abandono de familia, porque me parece, por lo que cuentas, que no hay un abandono de familia, porque hasta la familia le quiere hacer un teatro para darle los animales y todo. La familia tal vez no ve la enfermedad, pero no sé si se llama así abandono de familia. Es que justamente a eso es lo que voy, porque no es que hay un abandono de familia, es más, estoy hablando de una madre abandónica, ¿no? Que abandonó a los hijos todos cuando eran niños, bueno, por X situaciones. Incluso así los hijos siempre han estado y han procurado ayudarla, incluso ayudarla con este teatro que yo planteaba, ¿no? O sea, no es que está el abandono en la familia. En cuanto a querer ayudar, sí puede ser que les cueste a la familia ver que buscar alternativas, ¿no? Que terminar con la situación, es como que siempre, bueno, sí, la vamos a buscar a la mamá, esta cosa así, pero no terminar con la situación. ¿Cómo? ¿Esto hace cuánto tiempo? Cuidado, no. Y harán 2 años más o menos que la señora está con la idea esa de querer los animales. Yo te recomendaría, Gladys, que hables con los hijos, ya que decís que no tienen derecho de abandono, y que vos les propongas de que vayan a ver una evaluación no solo médica, sino también general y cognitiva. ¿Por qué? Porque también tenés que plantearle esta situación. Evidentemente algo le está pasando a esta mujer que no puede entender. Y va a pasar, ya pasa por la edad que vos me decís, es muy probable que tenga algún tipo de falla o algún tipo de enfermedad. Es que tal cual, porque es lo que los hijos le plantean. Antes, cuando no tenía sueldo, nunca reclamó nada, nunca nada. Ahora que gana una buena jubilación, que podría disfrutarla, todo lo contrario, o sea, gasta un montón de dinero en tener que viajar, sumado a eso que después sufren todos los hijos, porque que te llame un policía, no, tenés que venir a buscar a tu mamá, no es tampoco fácil para la familia, ¿me explico? Evidentemente entonces, no es un problema de plata, entonces. No, para nada, económicamente para nada, ella está re bien económicamente. Por eso a esto es lo que apunto yo, que es tanto lo emocional y el apego por aquellas cosas, y justo lo que estamos hablando de esta parte emocional, es que yo la planteo, lo que te dice ¿no? Raúl, escuchá lo que te dice Raúl. Dice, parece que tiene una fijación de objeto y goza de eso también, busca atención. ¿Querés ampliar, Raúl? Sí, evidentemente tiene una fijación de objeto con eso, porque a lo mejor habría que preguntarle cuántos años tiene con lo que está pensando. ¿Está pensando con 70 o hizo una regresión a los 20? A lo mejor se está manejando con que tiene 20 años y que no tiene los 70. Capaz le preguntamos en qué año estamos y no lo sabe. Claro, también. Esa es la primera pregunta que uno le hace a un...
Disculpe, ¿ves el día? Que no me lo acuerdo. Y cuando Claro, tenés el día y el exacto. año, ahí te das cuenta dónde estás Porque ella parado. está Sí, sí. viviendo la situación de 20 años. Es como que hizo una regresión y quedó detenida ahí. Y aparte tiene una fijación de objetos que son las cabras, los chivitos, qué sé yo, lo que tiene. Y después de ahí arrancar a ver qué es lo que hay que hacer. Primero ese tipo de evaluación, después a ver, eliminar si tiene un principio de demencia senil, porque la van a meter presa. Un día los policías mismos le van a decir, señora, venga al calabozo y ya está. Porque ella arrastra y, Sí, yo y creo con yo creo que esto... no pasa porque yo creo que eso no pasa porque la conocen y ya saben cuál es la situación. Claro, Como pero que, bueno, la pero contienen. ¿cómo arrastra la atención de los hijos? Un montón. Los hijos hasta están dispuestos a mentirle como para decir, bueno, ya está, ya está. Y después va a buscar otra cosa, porque no se va a quedar en eso. ¿Me explico? Tal cual. Bien. Vamos a seguir un poquitito más. Esto da para un montón. Pero bueno, más o menos, Gladys, te pudimos orientar, te quedó algo de todo lo que hablamos. Sí, justamente yo lo que apuntaba era, y estuve hablando con los hijos, que ellos vayan por la parte de salud, digamos, que vean un psicólogo, que vean un médico, que le haga desistir de esta idea, porque es una idea absurda, porque legalmente no le corresponde, no le corresponde herencia, no le corresponde lo que ella reclama, entonces va por otro lado. Incluso, bueno, los hermanos de ella, porque ella lo que le reclama es a un hermano. Entonces, como a veces esta idea de su objetivo es joderle la vida, a ver, digamos así, porque no sé cómo tomarlo, ¿se entiende? Entonces, bueno, yo lo que hablaba con los hijos es que ellos vayan por otra parte, por ver un psicólogo, ver que la trate, que le haga desistir, ya que a los hijos no los escucha, como digo, es una madre abandónica y bueno, a los hijos tampoco los escucha y cuando los hijos quieren ayudarla, terminan siendo sus enemigos. Entonces, es una situación bastante compleja. Así que muchas gracias. No, sí. Por favor, se me ocurre este caso en una mediación, por ejemplo, ¿no? Y sí, cuántas cosas se podrían hablar. Quizás si vos me decís eso a un hermano y demás, capaz que ella reclama, no sé, 20 cabras y 3 vacas, por decir. Y quizás con una sola cabra se solucionaría porque le estás reconociendo que ella tiene razón porque está pidiendo animales, no está pidiendo plata, de hecho. Pero bueno, no, eso es que ya le dieron, cuando ella reclamó, ya le dieron, pero es como que no se conformó, por eso digo, entonces hay algo más. Ella lo que reclama es el capital que hizo, como decía Raúl, a los 20 años, por ejemplo. Entonces se fijó en eso, se centró en eso y de ahí es difícil sacarla de esa postura. Entonces la vía médica y la evaluación cognitiva. Sí, es lo mejor. Es el camino. Bueno, acá te dice lo que te estábamos diciendo antes, quizás el reconocimiento del padre, pero bueno, evidentemente el reconocimiento del padre lo tuvo, o sea, porque ella trabajó con el papá, lo que no tuvo fue el apellido, capaz que estamos hablando porque el padre ya falleció, es un reconocimiento social. Pero igual si estamos hablando de una persona de 70 años... Yo hablo de un reconocimiento legal que le corresponda a ella participar de la herencia. A eso me refería. O sea, que es para el resto, no para el interno. Exactamente. Bueno, súper interesante, Gladys. Gracias por compartir. Sí. Vamos a seguir avanzando un poquitín más. Si no llegamos, no te preocupes que mañana seguimos con emociones y terminamos después, empezamos a ver el otro tema el miércoles, no se hagan problema por eso. Bueno, entonces, en síntesis, emoción y pensamiento están interconectados, ¿sí? Bien, cuando el cerebro emocional y el cognitivo cooperan, uno para dar dirección al otro, es decir, cuando el razonamiento que tomamos encuentran las emociones, es cuando sentimos armonía. O sea, cuando estamos de acuerdo, cuando el cerebro emocional y el cerebro cognitivo se ponen de acuerdo,
Se me viene una imagen de un dibujito con el cerebro y el corazoncito que van de la mano, como diciendo, bueno, vamos por el mismo lugar, bien, hay armonía, nos dice, estamos bien, emocionalmente estamos estables, ¿no? Pero cuando hay peligro o un estímulo interpretado como peligroso, el cerebro emocional le gana al cognitivo y desconecta el córtex, le pone offline. O sea, cuando tenemos un peligro o un estímulo externo, lo que hacemos es se nos va la armonía y nos desestabilizamos, ¿no? Por ahí juega mucho, puede ser por ejemplo, cuando frente a una situación, yo creo que todo el mundo lo hemos pasado, pero por ahí, frente a una determinada situación, que tu cabeza va mucho más allá y te imaginas 10.000 hipótesis. Y vos decís, obviamente el cerebro te va a meter las 10.000 hipótesis más negras, porque capaz que fuiste, lo hiciste en 2 minutos y dijiste, es una tontera. O sea, pero era animarse a hacerlo. Entonces yo creo que esto tiene que ver con eso. Sí. Bueno, a mí me pasa muchas veces eso. Que siempre me imagino lo peor, total, de última, si no sucede, bueno, ya está. ¿Cuál es la peor? Yo cuando estoy frente a algo que no conozco o algo que va a pasar y que no sé qué puede suceder, siempre pienso la peor situación. ¿Cuál es la peor situación? Pongámosle, hoy mi hija mayor tuvo que ir a rendir una materia, la única que rindió de 4 años de secundario, educación física y solo por faltas. Para mí era un trámite, pero ya de los nervios, la emoción de pasar por ahí. Bueno. Entonces yo decía, bueno, yo en las circunstancias de ella, ¿no? Poniéndome en su lugar, yo me pondría a pensar, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que no la apruebe, que la rinda en marzo. Si ella ya había pasado a quinto, pongámosle. ¿Cuál es el escenario más turbulento, digamos? Pero sí, es común, es súper común. Bien. Leyendo el otro día... Perdón, ¿sí? Leyendo el otro día, estaba haciendo lo de mediación familiar, los ejercicios, y bueno, una de las lecturas era la cibernética. Y bueno, justamente tiene que ver un poco con lo que estás diciendo respecto de que uno se imagina, entonces esa recreación del cerebro después se traspola a la realidad. En realidad lo que la teoría cibernética dice que vos te tenés que crear tu propia realidad, básicamente es lo que yo comprendí de esto. Entonces por ahí uno pensando en lo peor, termina sucediendo lo peor. Entonces, no siempre. Claro, no me lo pongo tan así. Es como claro, pero en realidad... Bueno, listo. Claro, pero la teoría cibernética más o menos a lo que va es a eso, a que uno es como que se tiene que recrear su propia realidad y entonces si vos pensás en lo peor, termina sucediendo o al contrario, imaginándote lo que vos querés, tus deseos representados en la realidad, termina sucediendo así. Así que bueno, hay que tener cuidado con lo que pensamos. No, igual no es mala técnica, porque cuando yo lo tomo como, no sé qué dirán acá los psicólogos, pero yo lo que tomo es como que me imagino el peor escenario posible para calmarme a mí misma, de decir, bueno, a ver, no es tan terrible. Claro, porque eso sí que es lo peor que puede pasar. Sí, es cierto. Sí, claro, me tengo que sentar a darles clase. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Y que se me corte internet, se me corte la luz. ¿Tiene solución? Para mí esa teoría lo que quiere decir es que el no ya está, porque uno no sabe qué va a pasar. Y va por tratar de lograr el objetivo. Si me quedo en lo que solamente ya está, porque es como decir, quiero estudiar esto. Ay, no, pero no puedo, es el que no. No puedo, no. Uno lo tiene que intentar, es variar la situación. Uno va siempre con los miedos, pero siempre no tiene por qué pasar lo peor. ¿Por qué decís que la ley de atracción es mentira, Raúl? Me interesa. Porque eso es un lindo cuentito bien armado para vender libros. O sea, eso que dicen, si yo pienso positivo, me va a ir todo positivo. Si yo pienso negativo, me va a ir todo negativo. No, el ser humano, como lo habíamos hablado antes, está atravesado por una sociedad y a veces le van a ocurrir cosas positivas y cosas negativas. Porque si no, con ese criterio, vos imaginate, vos agarrás y decís, bueno, yo me levanto positivo hoy.
Entonces juego al King y 6, listo, ya está. Si yo hace que lo, o sea, ya está, lo voy a ganar. O sea, vos mirala de donde lo mirés, es un lindo libro para vender CD y CD libro. Entonces la gente sale contenta. Dice, bueno, la ley de atracción me dice que si yo soy positivo, qué sé yo, mañana se levanta el gobierno y dice, muchachos, usted todos los ahorros que tenían, como pasó en el 2001, lo vamos a hacer truco. ¿Qué hiciste vos de mal? ¿Tener la plata en un banco? O sea, eso es muy, qué sé yo, muy de cuentito. Vamos a la realidad, ¿viste? Bueno. Entonces, imaginarse el peor escenario no sería atracción, porque yo me imagino Y no, el peor escenario, el peor escenario vos te lo imaginás. No, el peor escenario vos te lo imaginás porque tenés que evaluar en un punto tuyo qué parte de inseguridad vos tenés. Eso es el tema, ¿entendés? O sea, ¿por qué vos no estás segura, en el caso de que vos planteaste a tu hija, de que le va a ir bien? Entonces, ¿por qué te cargás vos de un montón de cosas y decir, bueno, ¿por qué no te relajás y decir, no importa si le va bien o le va mal, porque tiene otra oportunidad? Eso es diferente a decir que todos los días vamos a hacer Gardel, Lepera y todo lo demás. Eso es otra cosa. Es otra cosa. Yo creo porque le tocó un docente. ¿Cómo? ¿Cómo, Andrés? Ahora nos peleamos. Yo creo que existe, que la imaginación creativa también existe, que uno es lo que se propone, que es un trabajo diario, que levantarse con ganas de llegar a algo depende de uno, chicos. Coincido con Andrea. Cambiar la realidad es parte de uno. Pero a mí me parece decir, que es lo mismo lo que están diciendo. Él lo que habla es que de la ley de atracción, al menos lo que yo le interpreté, ¿no? De la ley de atracción, esto de decir que va a pasar tal cosa, o decir me va a ir bien o me va a ir mal, necesariamente tiene que ser. Ahora, que uno tiene que estar predispuesto para que las cosas sucedan bien. Y sí, porque si está mal predispuesto para que las cosas no sucedan, si yo tengo mal, si yo estoy mal predispuesta y no me quiero levantar, no quiero hacer las cosas, y pretendo que me llueva la plata, estoy en el horno, me tengo que sentar y laburar, porque no como. Pero también hay como una exagerada publicidad a lo que es ser positivo, porque vos puedes ser muy positivo, pero eso no implica que no te pasen cosas. Por eso ser positivo, sí, yo puedo ser positiva, pero si me caigo me levanto. Le va a poner lo mejor. Y lo importante es que vas a hacer vos con eso. Claro, con lo que ¿Qué hacemos nosotros con lo que nos atraviesa? Bueno, vos salís re positivo a la calle, te levantás a la mañana y decís, bueno, me voy a ir a trabajar, todo. Salí con el auto, viene un tipo, te pone un tortazo, te pone en la mitad del auto y vos agarrás, vos no tuviste culpa de nada. O sea, es un tipo y lo tenés que aceptar como tal. Los accidentes pasan, las cosas malas, pero siempre hay una nueva oportunidad, a eso voy. Yo no voy porque si vos pensás, te va a salir, bárbaro. Si te sale, mandame la fórmula, por Dios. Escuchate esta, Raúl, así chiquitita. Escuchate esta chiquita y después seguimos avanzando. Igual vamos a seguir la clase que viene, pero yo tengo una clienta, ¿sí? Una clienta en una sucesión. Era la sucesión del padre, y bueno, mi socio me avisa, tenemos la sucesión de la madre ahora. Bueno, ¿qué pasó? Resulta que tuvo un accidente la madre en la autovía 2, en la ruta que va a la costa, digamos, por Dolores, volviendo, y en la misma camioneta que manejaba la madre, digamos que siempre manejó, no es una persona que no sabía manejar, al contrario. Pues se produce un accidente y viajaba con el nieto, con el hijo de la clienta, digamos, con el Colo. El Colo se salvó, pero quedó en silla de rueda y ahora está en rehabilitación. Fíjate lo que es la inteligencia emocional del Colo, que en el mismo accidente perdió a su abuela, ¿sí? Que de hecho se despertó, se quedó inconsciente, cuando se despertó ya lo estaban sacando para rehabilitarlo, porque la abuela murió instantáneamente. Que en la casa estaban todos mal por la situación, pero ¿por qué no lo llevé yo? ¿Pero por qué tuve que insistir ir con mi mamá? Que podría haber manejado otro. Y el pendejo, iba a decir, perdón. El niño, que es un adolescente hermoso, el Colorado,
que está haciendo rehabilitación, le dijo a la madre, muy sabiamente, mamá, vos quédate tranquila, porque esto tenía que pasar. Exacto. No es que yo Tal hice cual. algo para que a mí me pase. Yo no hice nada para que si yo viajo Exacto. siempre con la abuela, a mí me tenía Exacto. que pasar. Entonces, Sí. vos quedate tranquila que yo voy a hacer todo y poner todo de mí para salir adelante y recuperarme. Exacto. Bueno, Me pues, dice, ahí se aplica también a la inteligencia lección de emocional. vida. De dónde aprende un individuo? De las cosas malas. O sea, las cosas malas son aprendizaje para que no nos vuelva a pasar. ¿Me entendés? O sea, por eso están las cosas malas. Si nosotros lo entendemos así. O sea, que nos pasan cosas malas, nos van a pasar cosas malas. Pues si no, esto sería, qué sé yo, digamos, un discurso medio, qué sé yo, iba a decir una cosa, pero a lo mejor no la quiero decir. Pero viste, cuando dice, venga aquí que te voy a sanar, y después no salís sano. Entonces. Salís vacío de los bolsillos. Bueno, ok, dejémoslo ahí. No, ya sé lo que decís. Pero bueno, a ver, chicos, ustedes sabían que mi abuela está internada, de hecho yo cumplí años el viernes y a las 9 de la noche me avisan que mi abuela falleció, el mismo día de mi cumpleaños. Yo podría tomarlo de dos maneras eso. Que mi abuela, que tuve la desgracia de que mi abuela fallezca el mismo día de mi cumpleaños, porque todos los 19 de noviembre va a ser mi cumpleaños, pero también va a ser el día que falleció mi abuela. O decir, mi abuela aguantó hasta el día de mi cumpleaños. Y fue su regalo. Claro. Está bien. Y yo prefiero pensarlo así. Sí, pero perfecto. Yo soy católica, ¿no? Entonces para mí la muerte no termina en la muerte física, sino que para mí hay algo más y que trasciende. No importa, no vamos a hablar de religión ni nada. Pero yo me acuerdo que lo primero que dije, bueno, su Pascua fue el día de mi cumpleaños. Para mí. Está bien, perfecto. Lo que yo te traduzco precisamente es eso. Eligió esperarme a mí. O sea, yo puedo decir, yo tuve a mi abuela durante 41 años y la disfruté. Claro. Y ahí por ahí pasa la inteligencia emocional. Vamos a leer la síntesis y los libero ahora, porque si no, después ya vamos a entrar un poquito en otras cosas y los vamos a marear y no vamos a tener tiempo. Así que si les parece, hacemos así. Y si están de acuerdo lo que les propuse para el lunes, queda grabado. Si quieren que el miércoles no tengamos clase, pobre profe, si me escucha. Y el lunes vemos un caso y lo analizamos entre todos. Dale, manden mensajito. por favor. Dale, manden mensajito. Me sumo. Buenísimo. Me sumo. Les traigo uno así como la vez pasada, estuvo bueno, pero de otra cosa, algo más. Te estuve buscando por ahí. De hecho, hay muchas para trabajar emociones, hay mucho de videos y esas cosas que como estaba inestable ¿cómo se dice? La internet no se los podía pasar, pero hay un montón de cosas lindas. En todo caso, después si vamos a trabajar algo para el lunes, les mando el link, se lo subo por acá y ustedes lo trabajan. Y después lo vemos reflejado. ¿Les parece? Bueno. Bien, entonces veamos juntos la síntesis de lo que vivimos hablando hasta ahora y ya cortamos. Así los libero. Entonces, síntesis. Emoción y pensamiento están interconectados. Bueno, esto ya lo habíamos dicho. Lo que pasa es que nos fuimos para bajo el efecto del estrés del córtex no responde y pierde la capacidad de guiar el comportamiento. Las emociones son excelentes consejeras, pero pésimas dueñas. Y bueno, acá tenemos una reflexión de Edward Punset del viaje a la felicidad que nos dice: a los seres humanos les basta con imaginar que la van a pasar mal para pasarlo mal y desencadenar impactos idénticos a los generados por una amenaza real. Que es lo que veníamos diciendo recién, en realidad no es que uno imagina mal, sino que se predispone mal a vivir mal. Entonces no es tan así. Bueno, vamos a dejar de compartir pantalla. Esperen. Stop.